Cuando la economía hace aguas y el bolsillo se estresa, necesitas un baño de realidad. 5 para el peso, 5 para el peso, 5 para el peso. Que nunca te falte. 5 para el peso, 5 para el peso, 5 para el peso, solo me falta 5 para el peso. El año pasado, porque no nos atienden, porque no nos dan explicaciones, porque hemos presentado infinidad de notas, proyectos, y siguen sin escuchar al sector, tomando unilateralmente decisiones infundadas, por otro lado. Así que sí, hemos determinado esto, rechazar y repudiar las medidas que han tomado. No han dado absolutamente ninguna explicación, ni técnica, ni política, ni científica, sobre qué es lo que nos estaría cuidando a los neuquinos, a los rionegrinos, estas medidas que se acaban de tomar. No se ha explicado absolutamente nada. El gobernador ha tenido la desfachatez de mantener incluso, mantenerse oculto, ni siquiera es él el que comunica, mandan escritos, ha hecho un decreto el año pasado donde facultó al ministro para que haga las resoluciones y apruebe protocolos, así que ni siquiera él se encarga personalmente del tema con la gravedad y la prioridad que tiene esta circunstancia de la pandemia que estamos padeciendo todos. Entonces, sin ningún tipo de justificativo ni argumento lógico, más que creerle o dejarle de creer, nos están sí dañando directa y de muerte a muchos comercios que son nuestro trabajo y nuestro funcionamiento. Entonces, las canchas, por ejemplo, eso de las 12 de la noche es un absurdo, porque los partidos son de 90 minutos. ¿En qué momento tiene que terminar de dar los turnos? Así que en realidad termina mucho antes, o si no se va a pasar del horario, y la gente que va a apostar el auto a ver si se lo saca o no el gobernador para ir a jugar un partido. En realidad la circulación, ya hay varios fallos en el país, esto a nosotros nos ha servido muchísimo de juntarnos. En este momento somos ya 16 provincias. Seguimos tomando contacto con cámaras y grupos de autoconvocados de todo el país para terminar de agrupar todo el país, porque en realidad ya hay fallos en muchas provincias donde se declara inconstitucional esta medida de limitar la circulación, porque no hay un toque de queda del presidente, porque no hay un respaldo del Congreso, porque no tienen facultades para restringir el derecho constitucional a la libre circulación, porque tampoco se argumenta los motivos que científicamente demuestren en qué están cumpliendo con eso que dicen como argumento. Porque en el único lugar donde en realidad, por cumplimiento del protocolo, no se contagia a nadie, es en los pequeños comercios, donde ingresan los clientes de a uno o de a dos, hay mamparas, hay alcohol en gel, hay un montón de barbijo y un montón de protocolos que hacen que no se contagien. Y sin embargo, todas las medidas que toman son para reducir la cantidad de horas donde la gente va a salir a satisfacer sus necesidades, así que las aglomeran en menos horas en vez de distribuirlo en más, en vez de activar actividades a la noche, contra horario, para que no lo junta todo en menos cantidad de horas. Si alguien quiere salir a comer, ahora tendría que hacerlo al mediodía, porque a la noche ya va a tener el incordio de no saber si cuando está volviendo al restaurante van a querer multar o hacer algún tipo de recaudación impositiva a la vuelta a la policía, que encima la abocan a perseguir trabajadores y gente que está en su normal funcionamiento y la desocupan de lo que realmente tienen como métier, que es cuidarlos de los delincuentes, que ese es otro grave problema que estamos teniendo también los comercios, robos y un montón porque se distrae la atención en perseguir a los sanos y en perseguir a los trabajadores. Te hago una pregunta. Básicamente esta resolución que conocimos ayer por la tarde, ¿impacta sobre qué actividades comerciales puntualmente? De forma indirecta sobre todas, pero de forma directa están todos los locales gastronómicos, los locales nocturnos, los comercios que están 24 horas, las canchas de fútbol, los trabajadores de eventos, los que realizan actividades nocturnas, porque de las 12 hasta las 0 hora habría una prohibición de circulación que, ya te digo, es inconstitucional y se va a debatir en los tribunales, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir funcionando porque el daño después no es resarcido. Nosotros tuvimos todo el año pasado
con un montón de restricciones, meses enteros de impedidos de funcionar, hasta que abrimos igual y empezamos a funcionar, y en realidad no se han hecho cargo de nada. En este momento nosotros, por ejemplo, se acaba de suspender una reunión en el Consejo Deliberante para tratar un proyecto que nosotros veníamos presentando desde hace meses por el tema de cal. El año pasado se nos facturó el 100% de la boleta como si hubiéramos consumido lo mismo que en el 2019, esto es acorde al decreto nacional de la cuarentena. Entonces, las tasas municipales fueron en relación al consumo que no se tuvo, pero que sí se facturó, y resulta que todo cae sobre la espalda del comerciante. Muchos de los comerciantes que se han fundido y han cerrado es por esta circunstancia de tener impedido la facturación o retraída a la mitad. Nosotros tenemos un gimnasio, por el cumplimiento de los protocolos, en un salón donde metíamos 15, 16 personas, puedo meter 6, por el distanciamiento que tengo que cumplir internamente, no son una hora, son 45 minutos, porque hay que usar 15 minutos para limpiar colchonetas, mancuernas. Entonces, todo ese tipo de incordio que significa el funcionamiento de una actividad comercial, funcionar acorde a los protocolos, tampoco es tomado en cuenta. Y a mí no se me duplicó la superficie para mantener la misma cantidad de clientes, ni estoy en capacidad de duplicar la cuota del gimnasio porque la gente no está en capacidad de pagarlo. Entonces, pero sin embargo sí me cobran el 100% de los impuestos, el 100% de los retributivos, debo alquileres todavía el año pasado, te voy pagando de a puchitos. Entonces, esta realidad en la que ya estamos, que ellos mismos nos metieron por medidas que no han podido justificar que nos ayudaron en nada, es la que justamente nos hace plantearnos en todo el país. Ya hay algunas cámaras que tienen mucho mejor diálogo con el gobierno, que por lo menos son atendidos, cosa que acá en Neuquén no pasa, pero que se puede por lo menos dialogar, y en otros lugares que estamos como acá, donde directamente ni siquiera nos atienden, no nos preguntan antes, no nos preguntan después, ni siquiera dan la cara cuando dan las medidas. Mandan un domingo como en una resolución ministerial que se difunde por los medios como comunicado de prensa, y se presupone que todo el mundo tendríamos que acatar tremenda fantochada sin que esté justificado absolutamente en nada. Gabriel, se ha quedado demostrado que no existe una relación entre el horario de circulación y los contagios. Esta Unidad Nacional de Comerciantes de Argentina, entre las que está Neuquén, ¿va a iniciar algún tipo de acción legal? La Unidad Nacional, como no tiene una personalidad jurídica, estamos recién agrupándonos. Como Unidad Nacional no. Lo que sí se han realizado diferentes amparos en algunas provincias como ciudadanos, porque en realidad no es que nos afectan como simplemente como comerciantes o como cámaras, nos afectan individualmente en los derechos individuales constitucionales a la circulación. Entonces se han hecho medidas en varias provincias, se empieza a sentar jurisprudencia al respecto, ya hay varios fallos que han dado por tierra esta medida de la limitación de circulación. Y nada, nosotros lo que sí nos sirve muchísimo estar agrupados en todo el país, porque nos vamos muniendo de toda la información y de todas las diferentes luchas que los comerciantes van dando por las buenas y por las otras en el resto del país, para encontrar esta posición común, que es justamente defendernos y agruparnos para defender nuestras fuentes de trabajo. Porque, vuelvo a repetir, de todo el año pasado, de toda la cantidad de comercios que se fundieron, de todos los que todavía estamos abiertos a fuerza de las deudas que tenemos, porque si yo hago un consolidado, el comercio ya está fundido, pero como es la única fuente de laburo que tenemos, los mantenemos abiertos y seguimos funcionando para ver cómo, pateando para adelante, podemos llegar a mantener la fuente de trabajo. En esta realidad en la que estamos durante todo el año anterior, no se nos ayudó, ni siquiera se nos miró, no se nos atendió, no se nos dio ningún tipo de política que nos pueda llegar a ayudar a cumplir con las cosas que se les fueron ocurriendo a capricho, sin manera de ser planificada, porque todas las medidas las van tomando por 10 días, 15 días, 10 días, vamos viendo. Claro, vamos viendo porque ellos tienen flores de sueldo todos los meses y solucionaron sus problemas de subsistencia. Acá, por darte un ejemplo concreto, el año pasado, se plantea el cierre de todos los gimnasios. Nosotros estuvimos cerrados más de 5 meses. La Cámara no hacía otra cosa más que aplaudir al intendente y al gobernador. Mientras tanto, en San Martín al 2000, un gimnasio se había puesto a vender, el dueño, a vender cajones de verduras en la puerta de su gimnasio, porque lógicamente el gimnasio no es una verdulería, así que no lo podía hacer adentro de su local, y se puso de vendedor ambulante de verduras en la puerta de su propio gimnasio para subsistir.
todo este tipo de realidades no son contempladas. Nosotros vivimos de lo que facturamos, del servicio que damos, de las cosas que vendemos, de la actividad comercial, que tenemos sí o sí y de forma obligada a tener una interacción permanente con toda la comunidad. Cuando empiezan a asustar con medidas de la segunda ola, antes incluso de las restricciones, ya cayeron las ventas muchísimo, porque ante la incertidumbre la gente no va y se compra una prenda deportiva, o no va y entonces empieza a retraerse en el consumo, y eso impacta directamente en los comerciantes. Todo eso no es tomado en cuenta para la forma en la que quieren aplicar las diferentes políticas que intentan justificar a través de lo sanitario, pero tampoco logran argumentar fundadamente de qué manera esto nos ayuda a cerrar de 0 horas a 6 de la mañana la circulación vehicular, y lo que sí es concreto es la cantidad de comercios que se funden, que empiezan a tener pérdidas, que tienen compromisos que no van a poder honrar, toda esa realidad que ya te digo, lo que hacen ellos es acallarla y mostrar vacunatorios, mostrar un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Más en Neuquén todavía, donde todavía existe algún personal de la salud que sigue haciendo cortes y reclamando cuando se supone que sería el tema prioritario por el cual todos nosotros nos estamos fundiendo, la salud, y sin embargo la salud ha tenido reclamos. El sindicato ATE estuvo haciendo un paro hasta hace muy poquito, hay todavía autoconvocados haciendo corte, entonces la salud tampoco se priorizó. Entonces la estuvieron tomando el pelo todo el año pasado. Ya no, el tema es ese, que no hay manera de que reconozcamos ningún tipo de autoridad en la autoridad formal, porque no ni siquiera dan la cara. Gabriel, ¿ustedes no van a acatar estas restricciones? No, ya estamos organizados, los comerciantes. Nos ha tocado el año pasado, cuando logramos que desista el gobernador del capricho de que los domingos no se abra, cuando logramos que desista de esta pavada de que el domingo hasta las 2 de la tarde solamente se podía abrir. Tuvimos un escándalo con la policía en la calle Novela y Necochea, cuando quisieron poner un montón de policía frente a un kiosco para que deje de funcionar un domingo a las 2 de la tarde. Como ese escándalo tuvo más de 500.000 de vistas en las redes sociales, al otro domingo ya no había más prohibiciones de las 2 de la tarde los domingos. De esta manera nosotros hemos estado resistiendo ya el año pasado, estamos organizados, tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, donde los contactamos y ya estamos, eso, lógicamente el gobierno sabe, porque aparte se lo comunicamos, cada uno de nuestros comunicados de prensa se lo enviamos al celular del intendente y del gobernador, que justamente nos vamos a organizar y vamos a impedir, porque acá hay una particularidad, resulta que se puede manifestar en cualquier lugar del país, de manifestaciones de miles de personas sin que nada suceda, y eso sí estaría permitido por no cercenar el derecho a la protesta. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. A las 12 de la noche, ir a cerrar alguna cancha de fútbol, nos vamos a encontrar todos los comerciantes asistiendo a la cancha que se les ocurra ir a cerrar, o a más de una, si van a molestar a más de una, generando manifestaciones en las redes sociales, y lo empezaremos a aplaudir hasta que se vayan las autoridades que quieren cercenar el derecho a trabajar sin ningún tipo de justificación formal. Gabriel, gracias por este contacto, te mando un abrazo. No, muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia. Hasta luego. Gabriel Robles, de Comerciantes Unidos. Ellos no van a acatar las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno de la provincia, y a las 12 de la noche, a las 0 horas, cuando vayan a cerrar algún comercio, ellos se autoconvocan y van a evitar los cierres. Básicamente es esto lo que nos decía. Solo me falta